Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? En esta ocasión vamos a hablar acerca del EBITDA tributario. Un EBITDA tributario que muchos, o quizás la gran mayoría, no saben cómo aplicarlo, ¿no? Para efectos de la determinación de la renta anual. Pero un EBITDA tributario que hay que entender cuál es la razón de ser, ¿no? De esta norma, o esta parte justamente que nos habla acerca del artículo 37, inciso A de la ley del impuesto a la renta. En realidad es un monto o es un límite que nos da la norma para poder deducir los gastos por intereses relacionados a un financiamiento que una empresa haya optado, ¿no? En un ejercicio. Por ejemplo, si yo haya pedido un préstamo a una entidad bancaria o cualquier tipo de entidad en las cuales me va a cobrar intereses y gastos asociados al préstamo, estos intereses van a entrar en un embudo llamado EBITDA tributario. Van a entrar en un análisis para ver si todos esos intereses o esos gastos que devengué en el ejercicio, en este caso, para nuestro caso, el ejercicio 23, pueda ser deducible para efectos de la determinación de la renta. ¿Cómo funciona el EBITDA tributario? En primer lugar, tenemos que entender que el EBITDA tributario está conformado de la siguiente manera. Para hallar el EBITDA tributario, en primer lugar, tengo que hallar la renta neta imponible. Luego de hallar la renta neta imponible, ¿sí? Le adiciono o le sumo los intereses netos. Y de esos intereses netos le adiciono la depreciación y le adiciono la amortización para hallar el EBITDA. Y al hallar el EBITDA, determino el límite. El límite máximo es del 30%. Ese límite máximo es el punto en donde yo tengo que tomar como referencia para hacer deducible mis gastos relacionados a intereses por préstamos o por algún tipo de financiamiento. Cuando me habla de renta neta imponible, me habla sobre la renta neta que yo determine para efectos del cálculo de impuesto a la renta. Pero a esta renta neta le voy a tener que deducir o restar lo que es la compensación de pérdidas. Bien, si yo tuviera compensaciones de pérdidas, yo las tengo que restar de la renta neta para hallar la renta neta imponible que me pide el EBITDA. Cuando me habla de intereses netos, me hablas de los gastos por intereses que están relacionados justamente a los intereses que yo tengo, pero a ello le tengo que restar los ingresos por intereses. ¿Cómo es eso? Es en el caso de que yo presto, en las cuales yo reconozco ingresos por intereses. El neto se reconoce como intereses netos para efecto del EBITDA. Y cuando me habla de depreciación y amortización, es ahí donde quizás se genera la duda. ¿Qué tipo de depreciación voy a sumar? ¿La depreciación que yo contabilizo en libros o la depreciación que será deducible para efectos de renta? Es lo segundo, es la depreciación y amortización deducible, es decir, la que es permitida por la ley del impuesto a la renta para fines tributarios. Esa es la depreciación que yo voy a determinar y la amortización que yo voy a determinar también para efecto del EBITDA. Ahora, si estamos en el año 2023, para efectos de la deducción de mis gastos por intereses, deducción de gastos por intereses, para efectos del periodo 2023, ¿cuál es el EBITDA que yo voy a tomar? Voy a tomar tributario, el EBITDA tributario del periodo 2022. Es el que voy a tomar. Por lo tanto, yo necesito, como data, necesito la renta neta imponible, ¿bien? Necesito también lo que son los intereses netos y necesito mi depreciación y mi amortización. Bien, esta información ya lo tengo del año anterior. Esta información ya está declarada, ¿verdad? En el formulario virtual 710 del año anterior, del ejercicio que hemos declarado en marzo del 23, ¿verdad? Entre marzo y abril del 23. Entonces, sobre esa información determinamos cuál es mi renta neta. Pero antes de ver ello, imaginemos en este caso que tuviéramos gastos por intereses por 30.000 soles. ¿Correcto? 30.000 soles de gastos por intereses. Te recuerdo una cosa, hay que tener bastante en cuenta esto de aquí. Cuando me habla de gastos por intereses, me habla sobre intereses que son causales, es decir, que cumplan la causalidad del mismo.
no van a entrar intereses que son destinados para otro tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un caso de una empresa que adquiere o toma un préstamo bancario para comprar, vamos a ponerle, para comprarle un departamento a la esposa de uno de los accionistas o uno del gerente y sale al nombre de la empresa el préstamo, ¿no? La pregunta, ¿esos intereses que va a devengar la empresa y va a reconocer la empresa serán causales para efecto de la determinación de la renta? La respuesta es no. Por lo tanto, si no es causal, ¿entraría en el embudo del EBITDA tributario? Tampoco. Por lo tanto, esos intereses son reparables al 100%. Solamente van a entrar aquellos gastos por intereses que cumplan con el principio de causalidad, que sean necesarias, en este caso, cuando habla de causalidad, que sean necesarias para, en este caso, en la generación de rentas, o sean necesarias para mantener la fuente productora de renta, la fuente de renta, o la fuente productora de renta, ¿verdad? Tenemos que cumplir con ese principio, tema de la causalidad, más allá del tema de la fehaciencia, ¿no? Que eso está descartado de por sí en el caso de un préstamo bancario, ¿no? Muy bien, en ese caso tiene que cumplirse con ese principio. ¿Para qué? Para que entre en el análisis del EBITDA tributario. Entonces tenemos aquí 30.000 soles, ¿verdad? De intereses que son causales. Entonces entra en el análisis la causalidad, es causal. Por lo tanto, vamos a determinar si estos 30.000 soles lo voy a poder deducir al 100% para mi ejercicio 23. Para ello necesito analizar el EBITDA tributario del 22, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la renta neta imponible del año 22? Vamos a ponerle que tengo una renta neta imponible de 120.000 soles. Bien. Una renta neta imponible del año anterior de 120.000. En las cuales aquí ya estamos deduciendo la compensación de pérdidas, ¿no? Si hubiera pérdidas que hayas compensado en el ejercicio anterior, tengo que mostrar la parte neta. Intereses netos, ¿no? Intereses que ella ha reconocido en el año 23, en el año 22, por ejemplo, imaginemos que tenemos gastos por intereses, no tenemos ingresos por intereses, tenemos gastos por intereses, a las cuales tenemos que sumarle para calcular el EBITDA. Vamos a ponerle que hemos devengado, vamos a ponerle que hemos devengado 15.000 soles por gastos por intereses del año 22. Depreciación. ¿Cuánto es la depreciación que yo he deducido en el año 22? No la contabilizada. Yo puedo haber contabilizado 20.000, ¿verdad? Pero solamente la ley me permitió deducir 18. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí 18. Amortización, la misma, ¿no? Lo mismo va a pasar. Bien, ¿cuánto es lo que voy a deducir para efectos de amortización? Vamos a ponerle que tengamos amortización de un intangible por 5.000 soles. Muy bien, ya tenemos la data que necesitamos para determinar el EBITDA tributario. Por lo tanto, entonces vamos a hacer lo siguiente. EBITDA tributario, ¿qué necesito? La renta neta imponible, más intereses, más depreciación y más amortización. En total tenemos 158, ¿correcto? Sin embargo, la norma me dice que tomo el 30% del EBITDA tributario. Entonces, acá lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? El 30% del EBITDA tributario. ¿Cuál es el 30%? Calculas nada más el 30%. En total tenemos 47.400. Es decir, si yo tengo gastos por intereses en el año 23, hasta por este importe puedo hacer deducible todo el importe. Si tengo por encima de este importe, ¿correcto? En ese sentido voy a tener que adicionar el excedente. En nuestro ejemplo tenemos 30.000. 30.000 de gastos por intereses. ¿Cuánto es el límite? 47.400. Por lo tanto, puedo hacer deducible los 30.000 completos en el ejercicio 23 por el análisis del EBITDA tributario. Bien, entonces, esta es la manera como nosotros debemos calcular el tema del EBITDA tributario con respecto a la deducción de los gastos por intereses. En un siguiente video les voy a mostrar qué es lo que sucede cuando yo voy a tener, cuando mis gastos por intereses están por encima del límite. ¿Cómo funciona el efecto de las adiciones? En un siguiente video les voy a explicar. Espero que les haya ayudado este video y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Gracias.
Chau, chau.